Mis hermanos, estamos acá en sus momentos de teología. Vamos a continuar hablando sobre la iglesia. En el día de hoy vamos a continuar sobre este tema. Hemos hecho ya que la iglesia es una, que es santa, y ahora estamos hablando que la iglesia es católica. Hemos tocado y abordado varios temas de por qué es católica, es decir, universal. Y hoy le vamos a completar eso que hemos hablado durante estos dos encuentros, que nos ha sido un tema un poquito más largo. El día de hoy quiero tocar el tema, hay un tema muy que ha sido muy controversial, de una frase que es: fuera de la iglesia no hay salvación. Vamos a hablar sobre este tema, a qué se refiere pues la iglesia cuando habla o dice eso, qué quiere decir con eso, cómo entender esta frase tanto repetida por los padres de la iglesia y formulada de modo positivo, pues afirma que toda salvación viene de Cristo, que es la cabeza, y es la cabeza pues de su cuerpo. ¿Y cuál es su cuerpo? La iglesia. Por eso quiero utilizar este texto de la Lumen Gentium 14. Número 14. Dice: el Santo Sínodo, hablando del concilio, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, porque el bautismo y la fe se dan en la iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Es decir, la persona está consciente, ¿de acuerdo?, de que esa es la iglesia de Cristo. Y ella, siendo consciente de eso, agarra y se sale. Ahí es que está en su peligro. Ahí está el peligro. Porque ella sabe que esa es la iglesia de Cristo y la rechaza. Esta afirmación, por tanto, no se refiere a lo que sin culpa no conocen a Cristo y a su iglesia no las conocen. O sea, hay gente que no ha escuchado jamás en su vida nombrar a Jesucristo. O sea, en el mundo existen personas que no lo conocen. Hay gente que muere sin haber escuchado de Cristo. Viven en una selva, viven en un sitio donde la religión es ya total, no hay cristianismo dentro de ese país, pues no conocen a Cristo. ¿De acuerdo? Y mueren así. Entonces esa persona lo hace sin haberlo conocido, sin haber conocido a su iglesia. Por eso también el número 16 de la Lumen Gentium, tomando en base en los números del décimo y el 3866 y 3872, dice lo siguiente: los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que le dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. ¿De acuerdo? O sea, creo que está más que claro. Aunque Dios, por los caminos conocidos solamente por Él, puede llevar a la fe a alguien, sin la que es imposible agradarle, como bien lo sabemos por la Sagrada Escritura, los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde sin embargo a la iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho pues sagrado
de evangelizar. Por eso es que nosotros estamos llamados a evangelizar con el ejemplo, con la palabra. Por eso decía San Pablo: ay de mí si no evangelizo. Ay de mí si no evangelizo. La misión y exigencia de la catolicidad de la Iglesia. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros, como de aquí viene lo que acabo de decir anterior, nosotros tenemos un mandato misionero del Señor. La Iglesia tiene un mandato que parte de su misma catolicidad. Es enviada a las gentes a ser un sacramento universal de salvación. Por exigencia íntima de su misma catolicidad, obedeciendo al mandato de su fundador, se esfuerza por anunciar el Evangelio a todos los hombres. Y lo dice apoyado en la Sagrada Escritura. Y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, es la finalidad de esta misión, el origen que encontramos de esta misión de la Iglesia de evangelizar, viene por el Señor. El Señor es el que llama a la Iglesia que misione, que busque, que lleve a los demás. Y eso es lo que hacía San Pablo. San Pablo quería ir hasta los confines llevando el nombre de Cristo. La Iglesia, por tanto, peregrinante, es por su propia naturaleza misionera, puesto que su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo, según el plan del Padre. La Iglesia lo comparte, está llevando a cabo eso que las misiones del Hijo y del Espíritu Santo quieren para la humanidad. El fin último de la misión no es otro que hacer participar a los hombres en la comunión que existe entre el Padre y el Hijo en su Espíritu Santo. ¿Cuál es el motivo de esta misión? Pues del amor de Dios por todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y es el amor de Cristo el que nos apremia a nosotros para misionar, para llevar a los confines de la tierra su nombre. Y quiere que todo el mundo pues conozca la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuáles son los caminos de esta misión? El Espíritu Santo es en verdad el protagonista de toda misión eclesial. Es su impulso, es su guía, es su luz, es su aliento, el que nos lleva y nos conduce por esos caminos de la misión. Y lo continúa desarrollando por el curso de la historia. Por eso el Espíritu Santo es que impulsa a la Iglesia que se adapte a los tiempos. Es el Espíritu Santo que vive adaptando la Iglesia a los nuevos tiempos. Por eso la Iglesia nunca se queda estancada en el pasado. Vive adaptándose porque el Espíritu Santo es quien la vivifica, es quien la guía. Y la Iglesia es una Iglesia peregrinante, hasta su paso definitivo en la parucía, en el cual todos estaremos en presencia de Dios algún día, siendo juzgados, y tendremos ese definitivo lugar, ya sea por siempre en los brazos eternos del Padre, o ya sea por siempre alejado del Padre en el lugar donde es el rechinar de dientes y el fuego no se apaga. Por su propia misión, la Iglesia avanza junto con toda la humanidad. Experimenta la misma suerte terrena del mundo y existe como fermento y alma de la sociedad humana, que debe ser renovada con Cristo y transformada en la familia de Dios. El esfuerzo misionero exige entonces la paciencia, ¿de acuerdo? O sea,
Hay gente que quiere que las personas, pues tú le predicaste, ya se conviertan como San Pedro, y no es así. Hay que tener paciencia, es algo que hay que hacerlo, porque la cosa tampoco no hacerlo, que también algunos entran en ese problema. Ay, no predique, no evangelice, no es testimonio. No, hay que hacerlo, pero hay que ser paciente, porque no creer que porque das testimonio por la gente va a caer de rodillas ante Dios, no. Eso sería muy romántico. No, todo lleva su tiempo y su proceso, y el Señor mismo nos dice, como esa semilla que se siembra y al otro día crece, y tú no tienes, o sea, lo que le hace crecer no eres tú ni yo, nosotros lo que hicimos fue poner la semilla, ¿de acuerdo? Así es la fe, uno siembra y ya Dios es el que va a ayudar a que eso crezca. Por eso hay que tratar siempre de encarnar el Evangelio en las culturas, donde la iglesia vaya. Por eso que la inculturación de la iglesia, hay mucha gente que le choca cuando ve que la iglesia se trata de inculturar en un país. Es normal que la iglesia pues adopte esas cosas culturales de ese país. Muchas veces muchos santos pues lograron evangelizar, dígase San Patricio, fue uno que hizo grandes obras ahí en Europa para quitar esa adoración pagana y llevarla hacia el verdadero Dios, utilizando la misma cultura. Y por tanto, y por último, también la misión de la iglesia reclama el esfuerzo hacia una unidad de todos los cristianos. Esto es parte también de la catolicidad y la misión de la iglesia, y también esta tarea misionera también implica un diálogo respetuoso con las demás religiones que todavía no aceptan el evangelio, y los creyentes pueden sacar mucho provecho para sí mismos de este diálogo, aprendiendo a conocer mejor cuanto a la verdad y la gracia que se encontraba ya en las naciones, como por una casi secreta presencia de Dios, como San Pablo cuando dice, vengo a predicarle de ese Dios desconocido. O sea, ver eso que ustedes adoran sin conocer, de eso les vengo a hablar. Si ellos anuncian la buena nueva a los que la desconocen, es para consolidar, completar y elevar la verdad y bien de Dios que ha repartido entre los hombres y los pueblos, y para purificarlos del error y del mal, para la gloria de Dios y confusión del diablo y felicidad del hombre. Para eso es la misión de la iglesia. Pues hasta aquí Momentos de Teología. En el próximo encuentro vamos a hablar de por qué la iglesia es apostólica. No te lo pierdas.